A ver, ¿se imaginan a un grupo de filósofos pero tan hartos de la palabrería y las discusiones sin fin, que decidieron crear un arma para acabar con todo eso? Bueno, ese fue, en esencia, el positivismo lógico, un movimiento súper audaz, que intentó nada más y nada menos que redefinir por completo lo que significa saber algo. Vamos a ver cómo intentaron esta hazaña. Todo arranca con esta pregunta, que parece simple pero es gigantesca. ¿Cómo trazamos una línea, una frontera clara, entre una afirmación científica, sólida, y otra que suena muy profunda, muy poética, pero que en el fondo no significa nada? Justo ese fue el rompecabezas que este grupo de pensadores brillantes se propuso resolver. Y para eso, viajemos en el tiempo. Estamos en la Viena de los años 20. Hay que imaginarse la escena. Los cafés son un hervidero de ideas. Artistas, científicos, pensadores, todo el mundo está tratando de reconstruir el mundo después de la Primera Guerra Mundial. Y en medio de toda esa efervescencia creativa, un grupo dijo: «Un momento, la filosofía también necesita una sacudida, una revolución». Y miren, esto no tardó en despegar. Empezó de forma muy casual en 1922, con unas reuniones los jueves por la noche en casa de Moritz Schlick, pero para 1929 ya estaban publicando un manifiesto y sacudiendo al mundo intelectual. Sin embargo, los años 30 trajeron la oscuridad. El trágico asesinato de Schlick en el 36 y, por supuesto, el ascenso del nazismo terminaron por desintegrar el círculo justo cuando su influencia empezaba a explotar globalmente. Y qué equipazo, ¿eh? No eran solo filósofos. Estaba Schlick, el líder carismático. Teníamos a genios de la lógica como Carnap y el mismísimo Kurt Gödel, gente que estaba literalmente reescribiendo las reglas de las matemáticas, y también sociólogos como Neurath. Era de verdad una especie de Dream Team intelectual, todos unidos por una misma misión. Ahora, estas ideas no salieron de la nada. Pensemos que se apoyaron en los hombros de tres gigantes. Primero, de Ernst Mach, tomaron esta idea. La ciencia debe basarse únicamente en lo que podemos observar. Punto. De Bertrand Russell, tomaron la lógica matemática, que usaron como un bisturí de cirujano para diseccionar el lenguaje. Y finalmente, de Ludwig Wittgenstein, agarraron una idea que era una bomba. La mayoría de los problemas filosóficos son, en realidad, solo enredos causados por el mal uso del lenguaje. Bien, ahora sí vamos al corazón del asunto. La misión principal del Círculo de Viena era construir una herramienta, un filtro definitivo, que pudiera separar de una vez por todas las afirmaciones científicas con sentido de lo que ellos llamaban metafísica sin sentido. El objetivo era la claridad, pero una claridad absoluta. Ok, aquí está la clave de todo. Para ellos, solo había dos tipos de frases que realmente significaban algo. Pensemos en dos cajas, y solo dos. En la primera caja están los enunciados analíticos, cosas que son verdad por definición, como todos los solteros no están casados. No nos dicen nada nuevo del mundo. En la segunda caja están los enunciados sintéticos, afirmaciones sobre el mundo que tenemos que comprobar, como el cielo es azul. Y aquí viene lo bueno. Si una frase no cabía en ninguna de esas dos cajas, ¡pum!, afuera. La consideraban sin sentido cognitivo. Y esta es el arma que crearon, el famosísimo principio de verificabilidad. La idea es simple, pero a la vez brutal. Para que una afirmación tenga sentido, tiene que haber una forma, aunque sea en teoría, de comprobarla con nuestros sentidos, con la observación. Es como un portero de discoteca para las ideas. Si no estás en la lista de lo verificable, no entras al club del conocimiento. Esta cita de Schlick lo resume de una manera genial. Para los positivistas, esas grandes discusiones metafísicas sobre el ser o la nada no es que fueran falsas, eran algo peor, eran incomprensibles. Eran como hacer ruido con palabras que parecen tener orden, pero que no apuntan a nada en la realidad. No te decían, estás equivocado, sino algo mucho más radical. No tengo idea de lo que estás hablando. Exacto, y esto lo explica perfecto. El problema, como diría el filósofo A.J. Ayer, no era que los enunciados metafísicos expresaran emociones o sentimientos, para eso está la poesía. El problema era que se disfrazaban de hechos, se ponían una bata de laboratorio y pretendían ser conocimientos sobre el mundo, cuando, según el círculo, no lo eran en absoluto.
Pero claro, no todo iba a ser tan fácil. Muy pronto su estricto principio se topó con una pared, un obstáculo gigantesco que venía, irónicamente, de la propia ciencia que tanto admiraban. Hablamos de cosas como los átomos, los electrones, los campos magnéticos. ¿Cómo encajaba todo eso en su sistema? Y aquí es donde la cosa se pone interesante. A ver, si una frase solo tiene sentido si la podemos verificar con los ojos o con instrumentos, ¿qué hacemos con los conceptos más básicos de la física? Nadie ha visto un electrón directamente. ¿Significa entonces que hablar de electrones no tiene sentido? Esto generó una tensión tremenda dentro del movimiento, un verdadero problema. Para salir del apuro, surgieron algunas soluciones, digamos, bastante extremas. Por un lado, estaba la visión de gente como Ernst Mach, que decía básicamente: miren, los átomos no son reales, son solo ficciones útiles, una manera corta y cómoda de organizar lo que sí vemos. Y por otro lado, tenías el operacionalismo, que era todavía más estricto. Decía que el concepto longitud es literalmente la acción de medir con una regla. Si no hay una operación física para medirlo, el concepto ni siquiera existe. Pero a pesar de estos desafíos internos, esta gente no se andaba con chiquitas. Su ambición era enorme. No solo querían limpiar la filosofía de impurezas. Su sueño final era unificar todo el conocimiento humano en un único y gigantesco sistema científico. A esta idea la llamaron ciencia unificada, y la tesis es radical. Lo que decían es que no hay una diferencia de fondo entre la física, la biología, la psicología o la sociología. En el fondo, todas son parte de la misma empresa y deberían usar el mismo método basado en la observación. Las diferencias que vemos son superficiales, como si fueran distintos dialectos de un mismo idioma. Y las implicaciones de esto, eran gigantescas. Significaba, por ejemplo, que la psicología o la sociología debían estudiar solamente el comportamiento observable. Nada de hablar de motivaciones subconscientes o el inconsciente colectivo. Para ellos, eso era pura metafísica. El objetivo final era crear un lenguaje universal para la ciencia, basado en la física, que hiciera imposible por su propia estructura formular una pregunta sin sentido. Como ya vimos, el Círculo de Viena, como grupo, tuvo un final abrupto y trágico a finales de los años 30. Pero aquí viene lo interesante. La muerte del grupo no fue, para nada, la muerte de la idea. De hecho, su verdadera influencia apenas estaba por comenzar. Hay que pensar que, huyendo de la catástrofe en Europa, muchos de sus miembros se dispersaron por todo el mundo, especialmente en universidades de Estados Unidos y el Reino Unido. Fueron como semillas intelectuales, plantando sus ideas sobre el rigor, la lógica y la claridad en una generación completamente nueva de filósofos y científicos. Entonces, ¿qué nos queda hoy de todo esto? Aunque casi nadie se considera un positivista lógico hoy en día, su ADN está por todas partes. Esa exigencia de claridad en los argumentos. La idea de que las afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria. La necesidad de distinguir un hecho de una opinión. Todo eso es, en gran parte, su legado. Nos dejaron con una pregunta que siempre deberíamos hacernos. Cuando afirmamos algo, ¿estamos diciendo algo real sobre el mundo? ¿O solo estamos haciendo ruido? Y esto nos lleva a una última reflexión, una que es tan relevante hoy como lo fue hace 100 años. Pensemos en las fronteras de la física teórica, como la teoría de cuerdas, o en la cosmología. Cuando tenemos teorías que por ahora no podemos probar directamente, ¿estamos haciendo ciencia o estamos haciendo otra cosa? La búsqueda de esa línea divisoria, la búsqueda de la claridad que obsesionó al Círculo de Viena, definitivamente continúa.